Bien, amados hermanos en el Señor, es un gusto saludarles. Hoy, domingo de resurrección, estaremos tratando el tema Mar de Tiberias, lugar de las lecciones de Pedro, basado en el pasaje bíblico que se encuentra en San Juan capítulo 21, del versículo 1 al 18. Independientemente de si a nosotros nos gusta ir a la playa, podemos encontrarnos frente al mar y observar lo que nuestra vista alcanza. Es indispensable que cada uno de nosotros pueda apreciar la belleza y la majestad de esa creación maravillosa de Dios. Pero vamos hoy a ver 3 lecciones de vida del apóstol Pedro en el mar de Tiberias, y que pueden ser para nosotros una experiencia de cómo nosotros podemos actuar frente a las circunstancias en que nosotros nos encontremos. Como hoy en día que nos encontramos en casa, no podemos asistir al templo, pero en casa adoramos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. Si nosotros observamos el mar, podemos apreciar por encima, pero es importante que pensemos en su profundidad. La profundidad, no olvidemos que nosotros simplemente apreciamos por encima la apariencia de este lugar, pero pongámonos a pensar un momento en que cómo está formado por dentro. El color de su superficie lo conocemos, pero no conocemos su profundidad, al menos que por algún reportaje, algún documental conocemos algo acerca del mar. Segundo, no podemos olvidar o debemos recordar los ciclos del mar. Cada etapa que vive, la forma de sus mareas son rítmicas, dependen mucho de la gravedad del sol, dependen mucho de la gravedad de la luna, y eso se basa en el ritmo de sus movimientos. Tercero, no pensemos que el mar es simplemente como una isla o un lugar pequeño, sino pensemos que el mar tiene mucha diversidad de animales, mucha diversidad de plantas que hay dentro de ella, como los corales y muchas cosas más que hay dentro del mar. Pero hoy nosotros vamos a pensar en aprender las 3 lecciones de Pedro en el mar de Tiberias. Primero, ¿cuáles son las lecciones que Pedro aprende en este lugar? La determinación de Pedro. Pedro en el versículo número 3 dice: Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos dijeron, nosotros vamos contigo. Primero notamos que es una decisión personal del apóstol Pedro: voy a pescar. Es una determinación que consta de volver al antiguo trabajo. Recordemos que Pedro era pescador y sabía hacer uso de las redes. Segundo, es una determinación abierta. Aunque él dijo voy a pescar, lo dijo con el propósito de que lo escucharan quienes estaban con él, y ellos estuvieron en la disposición de ir con él a pescar. También es una determinación que tiene lecciones vigentes. O sea, las lecciones que el apóstol Pedro tuvo en aquel entonces son lecciones que pueden ser para nosotros en la actualidad. La lección de volver atrás no siempre es una buena razón para los seguidores de una persona. La lección de sumarnos a seguir a otros es una determinación que no siempre es correcta, que no siempre es buena, que no siempre tiene un buen final. La resurrección, la frustración de Pedro. Versículo número 3. Fueron y entraron en una barca aquella noche y no pescaron nada. Una frustración cuando, aunque contaban con todos los recursos que podían tener el pescador, tenían la barca, tenían las redes, eran hombres experimentados en la pesca, porque ahí los encontró el Señor Jesús. Una frustración persistente. Ellos estuvieron pescando toda la noche y no pescaron nada. Era una frustración real. No pescaron nada. Era triste que a pesar de que ellos estuvieron intentándolo toda la noche, no pudieron encontrar o no pudieron pescar nada. Una frustración con lecciones vigentes.
Primero, una lección cuando las cosas no son conforme a la voluntad de Dios. Nosotros debemos recordar que todo lo que hagamos debe ser bajo la dirección de Dios. Pedro y sus compañeros discípulos fueron a pescar, pero no contaron o no solicitaron la voluntad de Dios, no consultaron a Dios o no pensaron en que lo que harían sería algo que estaría de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas veces el trabajo, el esfuerzo, la dedicación que nosotros pongamos a algún trabajo dentro o fuera de la iglesia no siempre va a tener los resultados que nosotros hubiéramos querido, o siempre no van a ser los buenos resultados. Y esto debe ser para nosotros la idea, o debe traer para nosotros como resultado de que tal vez lo que nosotros hicimos no fue de acuerdo a la voluntad de Dios. Estos hombres no pecaron porque ellos en un momento tomaron una decisión que no iba conforme a la voluntad de Dios. La restauración de Pedro, versículos número 4 y 8. Y cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Comienza la restauración del apóstol Pedro. Pedro, el mismo que había dado una revelación que Jesucristo había dicho que no se lo había revelado hombre, sino que se lo había revelado Dios, porque él dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Era el mismo Pedro el que había negado 3 veces a Jesús. Este Pedro necesitaba tener una restauración con el Señor Jesús. El Señor Jesucristo fue el que acudió al mar Tiberias donde ellos estaban. Fue el Señor Jesucristo que fue en busca de ellos. Fue el Señor Jesucristo que preparó el desayuno para que ellos participaran con él. Pero también Pedro notó ahí en ese momento cuánto vale y qué tan importante es la presencia o la dirección del Señor en todo lo que hacemos. Porque el Señor les dijo: tomen sus redes y échenlas al lado derecho. Y entonces dice que pescaron mucho, tanto que no aguantaban sus redes. Entonces, hermanos, hay 3 cosas que nosotros debemos considerar en la provisión y el compañerismo. La invitación es: venid, comed. El Señor Jesús les dijo: vengan, vamos a comer. Dice, nos habla de la provisión que el Señor nos da. Vengamos a disfrutar solamente traed los peces que acabáis de pescar. Después de que el Señor Jesucristo les dio la indicación de dónde habrían de pescar, Él mismo les dijo: traed los peces que acaban de atrapar para que desayunemos. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Entonces, hermanos, nosotros podemos notar que la presencia del Señor Jesucristo, la obediencia a lo que el Señor hace, y nosotros nos conformemos a la voluntad del Señor, es lo primerito que debemos buscar, porque dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es una restauración que se culmina con la firme convicción de amor, una convicción de confesar la lealtad al Señor. El Señor Jesucristo le hizo 3 veces la misma pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y el apóstol Pedro contesta al Señor: tú sabes que te amo. Al final dice: tú lo sabes todo. Quiero terminar con lo siguiente, hermano. Pedro es un discípulo que aparece con nosotros, o se parece a nosotros en nuestro peregrinar. A veces nosotros tomamos decisiones como la del apóstol Pedro, que no va conforme a la voluntad de Dios, pero es el Señor Jesucristo quien viene a nosotros, restaura nuestra comunión con Él y nos compromete al servicio, porque Él nos ama como amaba al apóstol Pedro. Que el Señor nos bendiga.